Hola, en este video les explicaremos qué es el duelo y sus características. El equipo está conformado por María, Shezit, Cristian, Gaby y su servidor, Jorge. Las 5 fases del duelo. La teoría de las 5 fases del duelo de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross es uno de los modelos psicológicos más célebres en todo el mundo. Estos 5 estadios son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, y tienen lugar en mayor o menor grado siempre que sufrimos una pérdida. El duelo es un proceso interno que se produce ante la pérdida de una relación afectiva, sea del tipo que sea, pudiendo ir desde la pérdida de un trabajo, un cambio de residencia, la ruptura de una relación de pareja hasta la muerte de un ser querido. Etapa de la negación. El hecho de negar la realidad de que alguien ya no está con nosotros porque ha muerto permite amortiguar el golpe y aplazar parte del dolor que nos produce esa noticia. Aunque parezca una opción poco realista, tiene su utilidad para nuestro organismo, ya que ayuda a que el cambio de estado de ánimo no sea tan brusco que nos dañe. La negación puede ser explícita o no explícita, es decir, que aunque nos expresemos verbalmente aceptando la información de que el ser querido ha muerto, a la práctica nos comportamos como si eso fuese una fricción transitoria, es decir, un papel que nos toca interpretar sin que nos los creamos del todo. En otros casos, la negación es explícita y se niega de manera directa la posibilidad que se haya producido la muerte. La negación no puede ser sostenida de manera indefinida porque choca con la realidad que aunque no se ha llegado a aceptar del todo, así que terminamos abandonando esta etapa. La segunda etapa del duelo es la ira. Cuando ya no es posible ocultar o negar esta muerte, comienza a surgir la realidad de la pérdida y por consecuente el dolor. Los sentimientos de enojo estarán presentes con distinta intensidad durante todo el proceso del duelo. En esta etapa la ira toma el protagonismo dirigiéndose en enojo al ser querido fallecido, a nosotros mismos, amigos, familiares, objetos, etc. Se siente un resentimiento hacia la persona que nos ha dejado, causando un inmenso dolor en nosotros, pero este enojo se vive con culpa, haciéndonos sentir más enojados aún. La tercera etapa del duelo es la negociación. En esta etapa surge la esperanza de que se puede posponer o retrasar la muerte de la persona moribunda. En esta etapa puede ocurrir antes o después de una pérdida, en caso de tener un familiar con una enfermedad terminal, o después de la muerte, para intentar negociar el dolor que produce esta distancia. Esta etapa se busca una tregua temporal para negociar el regreso de nuestro ser querido muerto a cambio de diversas promesas que implican cambios de hábitos y pensamientos. La cuarta etapa del duelo es la depresión, donde esta etapa el doliente comienza a comprender la certeza de la muerte y expresa un aislamiento social en el que se rechaza la visita de seres queridos. En esta etapa, la atención del doliente se vuelve al presente, surgiendo sentimientos de vacío y profundo, un tanto también impaciente ante tanto sufrimiento, sintiendo un agotamiento físico y mental que lo lleva a dormir también largas horas. Además de la irritabilidad y la impotencia, también se toma un gran protagonismo, ya que durante esta etapa se enfrenta a la irreversibilidad de la muerte. En algunos casos o ejemplos en cuanto a síntomas o signos de esta etapa de la depresión, tenemos la tristeza profunda, también el dolor y el pensamiento constantes acerca de la pérdida del ser querido. También tenemos falta de confianza, entre otros, y a veces sentimientos de que la vida no tiene sentido ni propósito, en cuanto también a la incapacidad de disfrutar la vida o para recordar la experiencia positiva vividas junto con tu ser querido. Es importante acudir a un asesoramiento psicológico poco después de una pérdida, ya que esto te va a ayudar a hablar sobre tus problemas y sobre todo sentir apoyo en cuanto a miembros de la familia, amigos y grupos sociales que te rodean.
La quinta y última etapa del duelo es la aceptación. Este es el momento en donde nosotros hacemos las paces con esta pérdida, permitiéndonos una oportunidad de vivir a pesar de la ausencia del ser querido. Esta etapa no significa que estamos de acuerdo con esta muerte, sino que la pérdida siempre será una parte de nosotros. Este proceso nos permite reflexionar sobre el sentido de la vida, así como lo que queremos de la vida a partir de ahora. Existe una frase que resume la esencia de esta etapa y es: todo va a estar bien. Esta etapa también consiste en aceptar la realidad de que nuestro ser querido se ha ido físicamente, por lo que debemos comprender que esta nueva realidad que vivimos sin ellos será nuestra realidad permanente de ahora en adelante. Se trata de aprender a convivir con esta pérdida y crecer a través del conocimiento de nuestros sentidos. Un ejemplo de las etapas del duelo es: una persona ha sufrido una pérdida, entonces esta persona se va a oponer a la realidad y está en un shock emocional por la pérdida de su ser querido. Esta etapa es la negación. Después, la persona comienza a sentirse confundida y de intentar rechazar la realidad una y otra vez. Esta persona se vuelve consciente de lo que ha ocurrido y comienza a sentir coraje, rabia, ira, resentimiento. Este es la segunda etapa, que es la ira. Seguidamente aparece una necesidad de querer llegar a un acuerdo para superar esta desagradable vivencia por la que están atravesando. Es decir, es la tercera etapa, que es la negociación. Después, la persona va a atravesar por una tristeza muy profunda que puede convertirse en una depresión, en donde todos los sentimientos experimentados pasan a ser sustituidos por una sensación de pérdida. Esta es la cuarta etapa, que es la depresión. Y por último, la persona se termina de consolidar o consolida lo que es la aceptación de la realidad. Es decir, finalmente la persona termina aceptando totalmente que su ser querido se ha ido. Esta es la última etapa, que es la aceptación.